dentro de mi corazón. Solo tú conoces, solo tú has visto. Has estado junto a mí desde el principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Antes sin rumbo vivía, pero ahora lo sé, eres la vida. Por tanto tiempo yo busqué, pero ahora encontré mi lugar en Cristo. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Tanto tiempo buscando lo que solo te ofrece, tanto tiempo queriendo lo que solo tú tienes. Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Bueno es alabaros, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en
Señor, me gozaré en ti. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, grandes son tus obras. Eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Aleluya. Yo les voy a invitar hoy a que busquen en sus Biblias el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, los versos que van del 23 al 31. Libro de los Hechos, capítulo número 4, versos que van del 23 al 31. Y los hermanos que están tomando la clase ya son diestros en el libro de los Hechos. Claro, todavía nos faltan algunas lecciones, pero ya están bien empapados del ambiente, el contexto que existe en el libro de los Hechos, todo lo que sucede. Libro de los Hechos, capítulo número 4, versos del 23 al 31. En cuanto lo tengan, hermanos, les voy a invitar a que se pongan de pie. Ahora tengo que buscar una forma porque como es claro, la pantalla es clara, ya no veo tan bien, pero bueno, voy a tener que poner el fondo negro. Hechos 4 del 23 al 31, digamos amén, hermanos, ya lo tenemos. Y vamos a leerlo juntos, vamos a hacerlo todos juntos, la lectura de esta porción de la Escritura que dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ella hay, que por tu boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor Dios, en esta hora agradecemos infinitamente el honor, la oportunidad que nos das de acercarnos a ti y a tu palabra, para que obtengamos de ella, Señor, sabiduría, fortaleza, claridad, dirección, como individuos, como pueblo, como familia tuya, Señor, y honremos tu poderoso nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora nos ministre a todos y cada uno de nosotros, y que tu mensaje, Señor, llegue a cada mente y cada corazón para que podamos ser siervos fieles y útiles, Señor, en la obra redentora que tú estás llevando a cabo en este mundo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos.
En la película Guerra Mundial Z, que trata sobre un probable apocalipsis zombie, hay una escena que me llama la atención porque un supuesto líder israelí es cuestionado por algunas personas preguntándole por qué permiten que cada vez más y más personas penetren a la ciudad de Jerusalén, porque esto llevaría a muchos problemas. El líder responde de manera contundente a quien lo cuestiona diciéndole: cada persona que salvamos viene a ser un zombi menos con el cual nosotros tengamos que pelear. Nosotros no tenemos una guerra contra las personas, tenemos diferencias tal vez, pero no una guerra. Nosotros no tenemos enemigos, tal vez gente que se opone a la manera en cómo vivimos en Cristo. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que a veces sí parece una lucha, porque nosotros vamos nadando en contracorriente del mundo y de la sociedad. Porque, como decíamos en veces anteriores, Dios dice blanco y el mundo dice negro. Cuando Dios dice hacia adelante, el mundo dice hacia atrás. Y eso se convierte en una gran oposición. Pero en esta batalla no es una batalla sin sentido, no es una guerra sin propósito, sino que nosotros estamos trabajando y sirviendo para hacerles saber a esas personas que Dios no está enojado con ellos, sino al contrario, los está invitando a formar parte de su familia, a ser parte del reino de Dios, desde aquí hasta la eternidad. Pero algo que yo acabo de decir, en tan solo unos segundos se convierte en una verdadera batalla, en donde hay oposición, y esto hace que la tarea de testificar de Jesús no sea sencilla. Inclusive Jesús mismo, en su tiempo, luchó en contra de esa fuerte oposición. Y nosotros también lo mencionábamos la vez pasada. Tenemos que enfrentar 3 grandes oposiciones en aras de hacerle llegar a la gente el mensaje de salvación. Uno de ellos ya sabemos que es el diablo. Otro, la misma sociedad sin Cristo que se opone a Él y su palabra. Y en tercero, nosotros mismos que a veces con nuestra indolencia o nuestra alteración de prioridades no hacemos la obra que el Señor nos ha encomendado. Por eso yo creo que la frase que acabo de mencionar de esta película, en donde cada persona que evitan que se convierta en un zombie es una amenaza menos con la cual luchar, del mismo modo, cada vez que nosotros trabajamos para que el Señor gane a una persona, es una oposición menos para que el Evangelio avance en medio de esta sociedad y nosotros podamos predicar con libertad. Desde hace un rato que Jesús experimentó oposición en su ministerio redentor. Vemos en el libro de los Hechos, en el contexto de lo que acabamos de leer, que Pedro y Juan iban camino al templo cuando de pronto un hombre se le acercó pidiéndoles dinero. Y ellos le respondieron que no tenían, pero lo que tenían le daban. ¿Y le dieron qué? La salvación y la sanidad. El hombre quedó sano y al mismo tiempo agradecido. Pero en lugar de ser eso una causa, una razón de alegría para todos, no faltó el que se molestara, principalmente los líderes religiosos, quienes les cuestionaron en el nombre de quién hacían las cosas que hacían y en el nombre de quién predicaban a quien predicaban. Hechos 4:7. En ese momento ellos están coartando la libertad de estos hombres. Les están diciendo: ustedes no pueden hablar de eso porque nadie les ha dado permiso de enseñar en ese nombre, ni tampoco les ha dado permiso de hacer milagros. ¿Bajo qué poder? Entonces ellos enfrentan oposición. Y entonces ellos tienen que actuar y saber cómo van a seguir hacia adelante. Dicen por ahí que nosotros, en una mesa, en una sobremesa o en una reunión, hay 3 temas que nosotros no podemos tocar porque son causa de problemas. Uno de ellos es la política, ¿no?
Otro de ellos es el fútbol. Y el tercero de ellos es la fe o la religión. Quien se atreve a tocar cualquiera de estos tres temas en una reunión, tenga por seguro que es la mecha que encenderá una batalla de opiniones. Pero este tipo de recomendaciones lo único que hace a nosotros es coartar nuestra libertad y decir, entonces no puedo hablar de lo que Cristo hace en mi vida. Entonces no puedo dar gracias y testimonio de lo que el Señor obra en mi familia y en mi derredor. Y entonces estamos ahí, hermanos, viendo coartada nuestra libertad. Porque si usted habla de Jesús en la mesa, tenga por seguro que habrá quien se incomode. Pero también habrá quien diga, ¿sabe qué? Yo mejor no hablo de esto, se va a parar y se va a ir. Y todo esto no son más que manifestaciones de que quieren coartar nuestra libertad. Pero no hable usted de brujería, y no hable usted de los astros, y no hable usted de las energías y de las vibras y de los fantasmas, porque ahí sí todo mundo para las orejas para ver qué es lo que les vamos a decir. Entonces estábamos viendo ahí que Pedro y Juan habían sido realmente detenidos por las autoridades por hablar de Jesús y por actuar en relación de Jesús. Y entonces dice Hechos 4:18 que los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Más claro no puede estar el mensaje. Ellos le están diciendo, no tienen permiso de hablar ni de enseñar en ese nombre, en el nombre de Jesús. Les están prohibiendo hablar de Jesús. Tal vez hoy en día no haya alguien que nos diga con la suficiente autoridad, usted no puede hablar. Pero sí hay una mordaza más sutil, la que mencionaba hace un rato, la presión social. Vas a empezar a hablar de tu fe, entonces me paro o me voy. Vas a empezar a hablar de tu Cristo, entonces yo te voy a echar en cara tal cosa, o voy a buscar distractores para que la atención de los demás se disperse y no le pongan atención. Lo cierto, hermanos, es que proclamar a Jesús, hablar de Jesús, compartir el amor de Jesús, irremediablemente atraerá una fuerte, una dura y una constante oposición. Pero Jesús nos dejó algo que hacer, además de cuidarnos a nosotros mismos. Dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. Pero si nosotros no llevamos a cabo esta misión, por la amenaza de quien sea, le estamos fallando a Dios, porque Él nos encomendó de forma imperativa ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nosotros, hermanos, tenemos que llevar a cabo la tarea que Jesús nos ha encomendado con absoluta libertad. Y no podemos nosotros sentarnos a esperar a que los demás nos den permiso de predicar o de hablar de Jesús o de compartir lo que Él hace en nuestras vidas. La libertad empieza en nosotros mismos, de sentirnos libres nosotros mismos, de sentirnos nosotros sin ataduras para hablar de Jesús en cualquier contexto en el que nos encontremos, sea familiar, sea laboral, sea informal o sea en un espacio totalmente controlado. Yo quiero que en esta hora, hermano, a la luz del pasaje que acabamos de leer, podamos descubrir tres elementos que nos ayudan a nosotros a asumir la libertad que Cristo tiene para que nosotros hablemos de Él a todas las personas que nos ponga en el camino. La primera de ellas la encontramos en el verso 24, donde nos dice que si usted quiere tener libertad para hablar de Jesús, debe buscar la dirección de Dios. Verso 24 dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Decíamos hace un rato que Pedro y Juan son detenidos en los espacios comunes del templo por haber sanado a un hombre y por predicar de Jesús. Y son llevados delante de la autoridad, en este caso el Sanedrín, que es un grupo de religiosos que deciden lo que está bien y lo que está mal. Y ellos los cuestionan, diciéndoles,
¿Por qué hacen lo que hacen? Y en el nombre de quién lo hacen. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanta mala voluntad de ellos hacia los discípulos de Jesús? Hay varias razones del por qué. Una de ellas, hermanos, es que ellos miran en esos discípulos la continuidad del Cristo que habían crucificado. Ellos obviamente estaban en desacuerdo en las palabras, en la persona y en la obra de Jesús. Y por lo tanto, ellos estaban dándole continuidad a la obra de Cristo. Para eso ellos es realmente una afrenta, una ofensa. Es un desafío decir, bueno, pues si ya detuvimos al maestro y hasta murió ahí, ¿cómo es posible que estos se atrevan a continuar hacia adelante? La otra razón, mis hermanos, es que ellos ven amenazada su estabilidad y su posición social, porque obviamente la gente va a empezar a seguirlos a ellos en lugar de seguir a los judíos. Porque el Evangelio es más liberador que ataduras en la ley judía. Otra razón es porque Pedro se había levantado como un maestro de las Escrituras. Y el Sanedrín era quien tenía esa exclusividad y decía, no, aquí nadie puede ser maestro más que yo. Y si alguien quiere serlo debe pasar por mí, por mi autorización, por mi ojo avisor, por mi supervisión. Y ellos entonces estaban actuando de manera libre e independiente. Y la otra, hermanos, una razón más por la que ellos estaban ahí, es que realmente, aunque ellos estaban en contra de la predicación, había algo que ellos no podían negar. ¿Saben qué era? Que Dios estaba con los discípulos de Cristo. ¿En qué me baso para decir eso? Bueno, el hecho de que en verdad ese hombre no solo había creído, sino que se había levantado de su postración, se había levantado y ahora caminaba, inclusive brincaba y alababa el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el milagro era la confirmación de la palabra. Y eso a ellos les molestaba, porque ellos con toda la estructura religiosa que tenían, ya no tenían el respaldo de Dios. Y toda esa maraña que acabo de mencionar es lo que hay en el corazón de los religiosos, de las autoridades judías, quienes buscan acabar con el movimiento de la fe. Y entonces enfrentan a Pedro y a Juan y los castigan, los juzgan, los castigan. Pero además dice ahí que los amenazan, tienen prohibido volver a hablar en el nombre de ese tal Jesús. ¿Y qué hacen ellos cuando salen de ahí? ¿Qué es lo que hacen ellos cuando salen de ese espacio? Dice verso 23, y puestos en libertad, dice el texto, se fueron a esconder y se guardaron porque le hicieron caso a las amenazas de los religiosos, ¿verdad? Eso dice el texto. No dice ese texto. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Fueron a la iglesia, fueron a la reunión, al espacio donde ellos se reunían como familia espiritual y les dijeron, ¿qué creen? Fuimos detenidos por predicar el nombre del Señor y nos hicieron esto y nos dijeron aquello y más y más y más y más. Entonces, al enterarse la congregación de las cosas que les habían dicho las autoridades religiosas, en ese momento ellos tomaron una decisión. Y yo creo que en ese momento Pedro, Juan y la iglesia están en lo que se conoce como un cruce de caminos. Yo no sé si usted se ha encontrado en ese momento en donde los caminos se dividen en dos o más partes. Y uno dice, me voy para la derecha o me voy para la izquierda. No hay un punto medio, o me voy para acá o me voy para allá. A mí eso me genera mucho estrés porque digo, ¿y si me equivoco? ¿Y si me pierdo? ¿Y si voy a dar una vuelta de más? ¿Y si voy a gastar gasolina o me voy a perder horas en un camino que no tiene sentido? Uno se pone a pensar todas esas cosas. Y aquí había dos caminos. Una, obedecer a las autoridades judías y chitón, ya no voy a decir nada porque no quiero molestarlos. O la otra, vamos a seguir adelante, pero vamos a bajarle 2 rayitas a la pasión y vamos a convertirnos en cristianos que no causen problemas, que no hagan ruido, que no generen conflicto. Yo le pregunto a usted, ¿qué decisión tomaría? Yo no quiero parecer irrespetuoso o juzgar a la ligera,
Pero yo creo que si la iglesia del siglo XXI ha aprendido algo en este momento, después de este tiempo pandémico, es que nosotros debemos buscar una tercera alternativa. ¿Y sabe cuál es? Es la de obedecer al Señor por encima de cualquier circunstancia, inclusive corriendo los riesgos que conllevan hacer la voluntad de Dios. Es lo que decíamos la semana anterior. Una cosa es ponernos en peligro y otra cosa es vivir en el riesgo. Y los cristianos siempre debemos vivir en riesgo, no en peligro. Es decir, debemos saber qué sobrevendría si nosotros hacemos la voluntad del Señor. Que si predico su palabra, me van a dejar de hablar. Que si hablo de Jesús, me van a señalar. Que a lo mejor puedo inclusive llegar a extremos más grandes como perder el trabajo. Para nosotros, hermanos, los cristianos de Occidente, nuestros riesgos tal vez son un poquito mínimos en comparación de otros países. Hace rato mi esposa hacía alusión a lo que sucede en Irán y su iglesia. Allí el riesgo es grande. Si la gente sabe que soy cristiano, ¿qué pasa? Puedo perder la vida. Ajá. Los cristianos en Jerusalén, en el primer siglo, ¿qué perdían? El trabajo. ¿Y qué perdían? Oportunidades de empleo. ¿Qué perdían? Negocios. Perdían muchas cosas, hermanos, por seguir a Jesús. ¿Nosotros qué hemos perdido por seguir a Jesús? ¿Qué es lo que realmente hemos invertido en esa acción de hablar y de ser testimonio de Jesús? ¿Una amistad? ¿Alguien nos ha empezado a ver mal? ¿Nos han empezado a señalar? Yo he conocido personas que han dejado de hablarle a otras por el solo hecho de ser cristianos. Es que me va a empezar a hablar de sus cosas, de su fe, de su religión, y eso a mí no me gusta, pero nos da miedo. ¿Pero qué hizo la iglesia? La iglesia hizo algo muy importante, dice verso 24, y ellos, ¿quiénes? La iglesia, habiendo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. Buscaron la dirección de Dios. ¿A través de qué? A través de la oración. Oraron. Orar, hermanos, es muy necesario, es imprescindible en nuestras vidas. No solo para recibir bendición y en la resolución de nuestros problemas. Señor, ayúdame a salir adelante de mi problema económico, de mi problema de pareja, con mis hijos, de mi problema de salud. Eso es bueno, porque para eso oramos, hermanos. Pero también el Señor nos ha dado la capacidad de orar y de comunicarnos con Él para mostrarnos la dirección que debemos seguir en circunstancias como estas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si de pronto nuestro gobierno hubiera prohibido de manera tajante a la iglesia? Yo no soy fan de este gobierno, pero algo le tenemos que reconocer, hermanos, es que nunca le ha quitado libertad a la iglesia. En otros países sí. En los Estados Unidos, hermanos, ahorita lo voy a mencionar un poquito más, era prohibición abrir una iglesia, multa, castigo, cárcel, clausura a quien osara abrir la puerta de una iglesia. Aquí no, aquí eran recomendaciones, exhortaciones, llamados a misa o como usted quiera llamarlo, pero de alguna manera no era algo que nos pusiera en riesgo. Pero la pregunta es, ¿qué hubiéramos hecho si de pronto vivimos en un régimen totalitario y absolutista y fascista y nos dijera, se acabó la iglesia? Va a haber bares, pero no va a haber iglesia. Va a haber bancos, pero no va a haber iglesia. Va a haber centros comerciales, pero no va a haber iglesia. Lo que tendríamos que hacer es seguir el ejemplo de nuestros hermanos. Orar al Señor. ¿Para qué? Para que nos dé dirección. ¿Cómo es que los hermanos de Irán saben que se tienen que reunir en la madrugada? ¿Cómo es que saben los hermanos de China que tienen que irse a las alcantarillas y al drenaje profundo para tener ahí sus reuniones? Porque Dios les da dirección, hermanos. Y para eso tenemos que orar. Y es importante la oración. ¿Sabe? Es tan importante la oración que los discípulos de Cristo, estando con Él mismo, según Lucas capítulo 11, verso 1, les dijo, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, Señor, enséñanos a predicar, ¿verdad? O Señor, enséñanos a sanar. O Señor, enséñanos a cantar. O enséñanos cualquier otra cosa. Ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ahora, yo voy a decir algo, y es importante precisarlo. No es la oración en sí misma lo que cambia las cosas. Es con quién nos vinculamos cuando oramos.
con la fuente del poder, con la vida misma, con el Creador, con nuestro Señor. Porque a veces la gente dice, pero es que yo he orado un montón y hasta me he gastado las rodillas de los pantalones, las medias ya las tengo todas agujeradas de tanto orar. Estás poniendo tu fe en tu oración y no en el motivo de tu oración, que es el Señor. Es tan delgada la línea que nos podemos perder y decir, es que yo oro mucho. No, lo importante no es que ores mucho, lo importante es que ores. Y que siempre en tu oración tú estés pensando y convencido que el Señor te va a responder. Porque nosotros debemos siempre estar dispuestos a orar. La oración siempre ha jugado un papel fundamental en la expansión del Evangelio, en el avance del Evangelio. Por ejemplo, nos dice ahí que en Hechos capítulo 1, versos 16, después de que Pedro predicó el Evangelio, como 3,000 personas se bautizaron y se unieron y conformaron la primera iglesia cristiana en un solo día, porque se pusieron a orar. Martín Lutero no estaba satisfecho con el mundo religioso de su tiempo y se puso a orar a Dios diciendo, Señor, dame dirección porque yo creo que la fe es más que imágenes e iglesias. Y en 1512, en la torre del monasterio negro de Wittenberg, Dios le reveló que el justo por la fe vivirá. Y esto dio comienzo a lo que se conoce como el movimiento de la Reforma, o la mal llamada Reforma Protestante. En 1738, Juan Wesley y sus hermanos buscaron la dirección de Dios en la Biblia para poder predicar en Inglaterra, y la respuesta fue un gran avivamiento espiritual metodista. A finales del siglo XIX, el corazón de la iglesia se había enfriado muchísimo, porque le habían dado mucho énfasis a la razón más que a la fe. Y hombres como Carlos Finney, D.L. Moody y R.A. Torrey oraron a Dios, y bajo su dirección la predicación de ellas alcanzó a muchas personas. En 1905, en Los Ángeles, California, un pequeño grupo de creyentes oraron a Dios buscando respuestas y oportunidades, diciéndole, Señor, aviva tu iglesia. Y esto dio como resultado el inicio de lo que hoy se conoce como el movimiento Pentecostés. La oración es vital, hermanos, porque, ¿saben? La oración cambia nuestros corazones. Antes de cambiar nuestras circunstancias, cambia nuestros corazones, cambia nuestras mentes, cambia nuestra disposición y nos convierte en personas más valientes. Paul Yonggi Cho, que murió la semana anterior, decía, si tu corazón anhela que las almas se salven y tu nación se vuelva a Dios, entonces la vida de oración es imprescindible. Si nosotros queremos avanzar en la misión que el Señor nos ha encomendado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. No para que la gente se convierta sola, podría hacerlo. Podrían tener una revelación, una teofanía, un sueño, una visión. Pero el Señor quiere que nosotros le sirvamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezando a orar. Y el Señor va a ir cambiando nuestro corazón. El diablo nos ha engañado, hermanos, en relación a la oración, diciéndonos dos mentiras. La primera de ellas, diciéndonos, la oración no es lo más importante, es más, no sirve. Y a veces utiliza al mundo para reafirmar la idea. Yo no sé si usted ha visto, pero por ejemplo, cuando ocurren tragedias y alguien dice, vamos a orar, orar no sirve de nada. No sirve de nada. Y nosotros hasta llegamos a pensar, ¿de veras servirá de algo orar? Pues yo sigo viendo las mismas cosas. Es una mentira del diablo. Decíamos, porque la oración empieza cambiando mi corazón. Y la segunda mentira que nos ha dicho el diablo en relación a la oración es que no tenemos tiempo suficiente para orar. Tengo muchas cosas que hacer. Entre el trabajo, el quehacer, las ocupaciones, las deudas, la familia, no tengo tiempo suficiente para orar. ¿Saben? El diablo no se impresiona cuando usted canta. El diablo no se impresiona cuando usted lee la Biblia. El diablo se asusta cuando usted se pone a orar. Porque sabe que a través de la oración usted se conecta con Dios. Y Dios le va a revelar a usted lo que hay en su corazón. Lo que hay en su corazón. Por eso los hermanos en ese momento, ¿qué es lo que hacen?
buscan el rostro de Dios. Dice, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Y qué le dijeron? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste que el cielo, la tierra y el mar. Reconocen que Dios es Dios ¿de dónde? Dios en el cielo y Dios en la tierra. O sea, ¿que es Dios de qué? De todas las cosas. Él es dueño de todas las cosas. Y ellos están orando a Dios porque saben que la oración es imprescindible. La segunda cosa que nos dice el texto en relación a qué necesitamos para orar con libertad, hermanos, es que identifiquemos quién es nuestra oposición. Verso 27 dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Nosotros debemos saber contra qué estamos peleando. Dice verso 27, se unieron en esta ciudad. ¿Contra quién? Contra tu santo Hijo Jesús. ¿Quiénes? Les puso nombre y apellido. Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, no, a ver, ¿quién sabe quién se me está oponiendo? Ellos saben quién. Ellos saben muy bien quién. Dice Michael Corleone, en la película El Padrino, dijo, mi padre me enseñó muchas cosas aquí en esta habitación. Y me dijo, mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos. Nosotros debemos saber contra quién o contra qué estamos luchando. ¿Qué relación guardamos contra ellos? ¿Conocerlos para qué? Pues para poder contrarrestarlos. Para poder contrarrestarlos. De inicio los discípulos no comprenden por qué se les oponen los judíos. ¿Por qué? Ellos creían que judíos y cristianos eran parte de un mismo equipo, que eran parte de una misma familia, que representaban de alguna forma al mismo Dios. ¿Por qué entonces en ese momento hay esa oposición? ¿Por qué? Pero duramente tuvieron que darse cuenta que los judíos no eran de su bando, que los judíos no estaban en la misma sintonía con ellos, sino que al contrario, eran su oposición. ¿Por qué? Porque ellos negaban que Cristo era el Mesías. Porque los judíos decían, Él no puede ser el Hijo de Dios. Dios no puede estar con Él, Él es un mentiroso, Él es un ladrón, Él es un farsante, Él es un engañador, y por lo tanto es un blasfemo, y por lo tanto merece morir, y por eso lo mataron. Pero algo que no podían negar ellos es la obra milagrosa de Jesús. Y eso les causaba conflicto. Pero entonces los hermanos se dieron cuenta que estaban enfrentando oposición. Pero llegaron a una revelación aún más profunda. ¿Saben qué? Que esa oposición jugaba un papel importante en el plan divino. Verso 28 dice, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. No es que Dios mandara la oposición, pero Dios sabía que habrían de enfrentar oposición y les revela que esa oposición debe jugar un papel importante en el desarrollo del carácter de la iglesia y del cristiano en lo individual, en la obra redentora. Y lo decíamos también la semana anterior, cuando hablábamos de estas palabras de esperanza, diciendo que la oposición, hermanos, a nosotros nos hace más fuertes. Porque contrario a lo que uno podría esperar, ellos en lugar de amilanarse y de optar por quedarse callados y en la oscuridad y en la clandestinidad, buscan de Dios dirección para hacer ¿qué? Su voluntad. Buscando ¿qué? Fuerza para continuar pese a los obstáculos que se les están presentando en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Aquí quiero hacer una acotación. A veces pensamos que el reino de Dios e iglesia son lo mismo, y no, hermano, no son lo mismo. Están relacionados, pero no son lo mismo. La iglesia forma parte del reino de Dios, está inmersa en el reino de Dios. Pero Dios quiere instalar su reino más allá de la iglesia. En cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada hospital, en cada negocio. Él quiere que el temor de Dios caiga sobre todas las personas. Y para eso sirve la iglesia.
para llevar a cabo la instalación del reino de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra oposición o la oposición, nos lleva a la tarea de planificar estrategias, de no ir a ciegas, sino de saber cómo debemos actuar frente a las dificultades y frente a las oposiciones. Por eso, quienes oran, no sé quién está llevando la batuta de la oración ahí, pero quien ora está citando el Salmo 2, verso 1 y 2, que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. El mundo, hermanos, aquí nos está diciendo, el mundo está en contra del Evangelio. La sociedad está en contra del Evangelio. Yo sé que suena así como conspiranoico, pero a la luz del Salmo 2, verso 1 y 2 dice: se amotinan las gentes y los pueblos. ¿Para qué? Para pensar cosas malas. Los reyes y los príncipes se juntan. ¿En contra de quién? Del Señor. ¿Y en contra de quién? De tu Cristo. Pero aún así no hay fuerza en este mundo, ni fuera de él, que pueda triunfar oponiéndose a Dios y sus planes. Hace rato hice una referencia en los Estados Unidos. Durante la cuarentena en el COVID-19 en el 2020, el gobierno, de manera generalizada, John Biden, que muchos le quieren besar los pies porque sacó a Trump, cuando resulta que Trump era el bueno y Biden era el malo, prohibió la apertura de las iglesias cristianas. Pese a la restricción, hubieron hermanos quienes se opusieron yendo en contra de toda lógica y toda prudencia. Y no faltó quienes, inclusive creyentes, los descalificaran diciendo: inconscientes, irresponsables, ¿cómo se atrevieron? Pero bueno, como sea, mantuvieron sus iglesias abiertas, sus templos abiertos, pese al riesgo de contagio y pese a las amenazas de las sanciones que el gobierno impondría. John MacArthur fue uno de ellos. Y el condado de California empezó una fuerte batalla legal y mediática en contra del pastor y de su iglesia. Y llegaron al punto de imponerle multas y sentencia de cárcel por haber violado la regla de abrir la iglesia. Curiosamente, la iglesia no cerró, tuvo una mayor asistencia y los contagios fueron mínimos, pero esa es otra historia. El punto es que los medios de comunicación hicieron su parte y descalificaron a John MacArthur y a su iglesia, como decía hace un rato, irresponsables, desobedientes. Aquí en México decía, no pasó así, aquí en México somos más dóciles. Es más, yo conozco hermanos que dijeron, debemos obedecer a nuestras autoridades. No. Debemos concederles nosotros el beneficio de la duda a nuestras autoridades, no obedecer a nuestras autoridades. Si nosotros cerramos, no fue porque la autoridad nos lo pidió, lo hicimos porque concedimos en la recomendación que nos hicieron, y es un enfoque distinto. No estábamos obedeciendo ni a la jefa de gobierno, ni al alcalde, ni a nadie. Estábamos llevando a cabo un acto de prudencia, pero es distinto. Pero digo, esa es otra historia. Allá John MacArthur dijo, no, yo no voy a cerrar y sigo adelante. Bueno, impuso eso. ¿Pero qué creen? Él impugnó las medidas, el pastor. Y al final una corte federal de los Estados Unidos le concedió la razón a la iglesia. Y ahora el estado de California le tiene que dar una fuerte indemnización por $100,000 al pastor y a la iglesia por los daños causados durante el intento de querer cerrar la iglesia de Jesucristo. ¿Hay oposición, hermanos? Claro que hay oposición. ¿Hay que enfrentarla? Claro que hay que enfrentarla. Tal vez alguien quiera vernos conspiranoicos, pero déjeme decir que es preferible ser tomado por conspiranoico que ser tomado por indolente y excesivamente confiado. Un politólogo argentino llamado Agustín Laje ha identificado ciertos enemigos de la iglesia, diciendo que los progresistas son los que buscan acabar con la iglesia.
y han creado un proyecto llamado Transnacionales de la Fe. Usted búsquelo así, Transnacionales de la Fe. Búsquelo en Google, en Internet, y lo va a encontrar. ¿Qué es Transnacionales de la Fe? Transnacionales de la Fe es un conjunto de 16 medios de comunicación mundiales que tienen como misión desacreditar a la Iglesia evangélica, a la Iglesia católica y a la Iglesia ortodoxa rusa. Su misión es mentir, su misión es exagerar, su misión es desvirtuar todo lo que hace la Iglesia en su contexto general y calificarlos de fundamentalistas, de irresponsables, de intolerantes. Yo entré a la página y me sorprendió porque así presentan a la Iglesia cristiana diciendo: los cristianos se han favorecido durante años del favor de los gobiernos. Bueno, que a mí me digan cuáles, ¿verdad? Porque yo no he tenido, ni un préstamo del gobierno. Pero bueno, la misión de ellos es eso, hermanos. Porque ellos ven en la Iglesia una tremenda oposición para instalar sus nuevas formas de vida. ¿Como cuáles? Como las familias homoparentales, como el feminismo radical, como el aborto, como los individuos trans, como el lenguaje inclusivo, porque la Iglesia se opone a todos esos trastornos de la mente y del alma, y obviamente les estorbamos en sus planes. ¿Y cuál es la mejor estrategia? Descalifícalos, preséntalos mal, habla mal de ellos, manténlos cerrados. ¿No les parecía paradójico que en medio de las pandemias en cualquier país, lo único que estaba abierto era un centro comercial y un banco? Y empezaron abriendo, ¿qué? Pues los bares, ¿no? Los lugares de esparcimiento. Las iglesias esperan. Hoy en día mucha gente no se congrega porque es riesgoso ir a la iglesia. Pero no es riesgoso ir a la Plaza de las Antenas, ¿verdad? Sobre todo en quincena, ahí no es riesgoso, ahí no hay coronavirus. No es riesgoso ir, inclusive en algunos, por ejemplo, cuando murió Diego Armando Maradona, que instalaron la Casa Rosada y fueron más de 25,000 personas a despedir al astro del fútbol, sin sana distancia, sin cubrebocas, y despidiendo a Maradona. Y así, hermanos, vemos cómo transnacionales de la fe presentan a la iglesia tratando de aniquilarla. ¿Hay persecución o no hay persecución? Claro que hay persecución. El pueblo de Dios siempre ha enfrentado persecución. Hace algunos años hice un estudio del libro de Esther, capítulo 4, y encontré 3 razones fundamentales referente a la persecución de los cristianos. La primera, ¿por qué somos perseguidos los cristianos? Por no hacer lo que los demás hacen. O sea, por ser distintos, por ser diferentes, por tener una escala de valores diferentes. Segundos, por envidia y por rencor, porque de alguna forma envidian lo que tenemos, la fe, la esperanza, la belleza del Señor en nuestras vidas. Y tercero, para destruirnos. Hay una oposición muy fuerte, hermanos, pero hay una oposición aún más fuerte, ¿y sabe cuál es? La que está dentro de la iglesia. Porque la gente, en lugar de leer la Escritura y buscar al Señor en dirección, escucha lo que le dice el internet o lo que le dicen los medios de comunicación y dice: no, sí tienen razón, somos hermanos, hermanas y hermanes, porque debemos ser inclusivos, ¿verdad? Y así podemos ir a muchas cosas. Durante este tiempo de pandemia me invitaron a participar en el sentido de asistente en una serie ¿cómo le llamaban? Era la jornada de la Reforma, y me llamó la atención porque hablaron sobre teología feminista y la hermana que estaba de ponente dijo que las mujeres habían sido oprimidas durante siglos por los hombres aún dentro de la fe. Y yo le pregunté: ¿le parece que las mujeres han sido oprimidas cuando la parte fundamental del evangelio ha sido una mujer como María? ¿Le parece que han sido las mujeres oprimidas cuando fue la hija del faraón la que rescató a un hombre llamado Moisés para que no muriera? ¿Le parece que han sido las mujeres hechas para atrás cuando una mujer como Esther, con su belleza y su feminidad, logró que el pueblo de Israel fuera libre? A mí enséñeme en dónde y en qué parte de la Escritura se habla de la entelequia del patriarcado. Y me contestó: es que usted está influido por el patriarcado, el heteropatriarcado y no sé qué. Dije: no estoy escuchando a una mujer de fe, estoy escuchando a una feminista dentro de la iglesia.
Y esa posición dentro de la iglesia, hermanos, también nos debilita, nos divide y nos resta poder para hacer la obra del Señor. Porque lo que usted o yo hacemos en la vida, aunque pareciera que a los demás no les importa, sí incide sobre el pueblo de Dios. Es mi vida, ¿no? Lo que yo haga en la comodidad de mi casa a los demás no debe importarle. Bueno, acá en el libro de Josué, capítulo número 7, a él le pareció muy bueno agarrarse una barra de oro, unos mantos babilónicos y llevárselos para su casa, cuando el Señor había dicho que destruyeran todo. Nadie sabe, nadie supo, pero Dios sí lo supo. ¿Y qué pasó? Cuando el pueblo de Israel estaba luchando en contra del pueblo de Ai, perdió. Y Josué no se lo explicaba por qué perdimos si teníamos a Dios de nuestra parte. Y Dios le dijo, porque dentro de ti hay alguien viviendo en pecado. ¿Quién? Y le dijo, se llama Acán. Se robó una barra de oro, se robó un manto babilónico, cuando yo había dicho que no lo hiciera. Ay, Señor, qué exagerado, pues no va a ser una barrita de oro. Y unos simples trapos, muy bonitos, pero trapos. Bueno, minimizar el pecado, hermanos, nos debilita. ¿Qué fue lo que pasó? Echaron fuera a ese hombre. Fueron extremistas, sí, porque lo mataron a pedradas junto con él y su familia, su esposa, sus hijos y todos los que se le relacionaran. Pero lo que yo quiero llegar, más allá del castigo, es el hecho de que saber que dentro de la iglesia, cuando nosotros estamos mal delante del Señor, aunque no lo queramos y esa no haya sido nuestra intención, debilitamos a la iglesia y nos resta poder y nos convertimos en una piedra de tropiezo para la obra que queremos alcanzar. Queremos crecer como iglesia, pero no lo logramos. Aun cuando ponemos lo mejor de nosotros, pues revisemos nuestras vidas. ¿No será que estemos viviendo como acá, guardando ahí un manto babilónico o una barra de oro que el Señor nos dijo que nos deshiciéramos de ella? Pero deshagámonos principalmente de la oposición. Y por último, la tercera cosa que nos dice el pasaje para que podamos testificar con libertad. ¿Saben qué necesitamos, hermanos? El poder de Dios. ¿Ya oramos? ¿Ya identificamos a nuestros opositores? Pero la oración de estos hombres va en esa dirección, verso 29, diciendo, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y acúsalas con su papá Kiko, ¿verdad? No, dice, y concede que a tus siervos, que con todo denuedo hablen tu palabra. Llegaron a ese punto. No que nos escondas, no que nos desaparezcas, sino que haznos valientes, Señor. Y danos denuedo para hablar tu palabra. ¿Qué es denuedo? Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, significa esfuerzo, brío. Pero me gusta más otra definición más teológica, donde dice que denuedo es autoridad, claridad, valor, libertad para hablar la palabra de Dios. Ese es el denuedo, hermano. En lugar de pedirle al Señor que nos esconda, ellos están pidiendo, Señor, danos tu denuedo, danos tu valor, danos tu autoridad, danos tu claridad, danos tu libertad para hablar la palabra de Dios. Y eso es un don de Dios, hermanos. Eso no nos lo da ningún instituto, ninguna imposición de manos, ninguna lectura de libros. Eso es algo que nos lo da el Señor. A todos nos tiembla de pronto las rodillas cuando tenemos que hablar del Señor. Pero es en ese momento preciso cuando nosotros debemos decirle al Señor, Señor, dame denuedo para decir tu palabra. Y no tenemos que dar un curso de teología, sino a lo mejor simplemente decir, el Señor ha hecho esto en mi vida. Dar testimonio de primera mano de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y entonces en ese momento el Señor concede el denuedo. La libertad, la claridad, la autoridad y el valor para hablar la palabra del Señor. Él es el único que puede dárnoslo. Es una dádiva de Dios, por eso hablamos de un poder sobrenatural. Señor, danos el denuedo para hablar tu palabra. Es que yo no sé hablar, bueno, yo tampoco. Es que mejor que hable fulano, que habla mejor. Pues sí, pero fulano no está aquí, estás tú. Entonces, Señor, concédeme
la habilidad, la claridad, la autoridad, la libertad para hablar tu palabra. Yo sé que a todos nos da miedo, pero debemos ser valientes y pedirle al Señor valor para hablar su palabra. Es que a través de mi vida ellos se van a dar cuenta, no, mejor háblales. Que a veces la vida de algunos no es precisamente el mejor precedente de la fe. Y si Dios usó a la burra de Balaam, pues Dios nos puede usar a nosotros. Porque al final de cuentas no nos predicamos a nosotros mismos. Claro, esa no es excusa para tener una vida mala, no. Pero debemos nosotros procurar que lo más importante es que hablemos la palabra que viene de Dios. No se trata de hablar por hablar, sino de hacerlo con autoridad, con valor, con libertad, y que la gente pueda decir, ah, caray, pues este está hablando algo que es cierto, ¿no? Ahora, pero no solamente le pedimos al Señor que nos permita hablar con denuedo, sino que nos permita que haya manifestaciones de su poder, verso 30, que se hagan, ¿qué? Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. La gente quiere un milagro, hermanos. Yo quiero un milagro. Y yo creo que alguien aquí, además de mí, quiere un milagro en su vida. Pero los milagros no es algo que suceden a capricho de uno, o a capricho de una iglesia. Hace algunos años iba yo rumbo a Tláhuac, al centro de Tláhuac. Y poco antes de llegar a la Casa de las Conchas, no sé si la ubican. Sí, porque se da una vuelta, está, ¿cómo se llama lo de aguas? Está como de este lado de una casa que tiene conchitas así, incrustadas en la pared. Yo le digo la Casa de las Conchas. Antes de llegar a la Casa de las Conchas, de este lado, se levantaba un bodegón y decía Iglesia Cristiana no sé qué, no recuerdo el nombre, pero lo que me llamó más la atención era una lona más chica que decía, venga por su milagro. Ah, caray, aquí regalan milagros. No, hermanos, los milagros no los podemos malbaratar como si fuera un circo o un espectáculo. No podemos atraer a la gente con esas farsas de decir, venga y aquí le vamos a dar un milagro. Pues no sé si sean de los que daban en la Iglesia Católica esas cositas que se colgaban que se le llamaban milagros, o le van a dar 1,000 pesos y así le llamen al milagro. De haber sabido yo me hubiera bajado y hubiera ido por mi milagro. Pero no, yo pienso que la idea era otra. No podemos malgastar ni malbaratar la obra de Dios ni los portentos de Dios. Los milagros ocurren con un propósito claro y específico. ¿Sabe cuál es? Respaldar el mensaje predicado, reafirmar las cosas que se dicen con la boca, hacerlos en lo tangible. ¿Por qué? Porque hace rato decía que Pedro y Juan iban llegando al templo a la hora de la oración, cuando de pronto un hombre les dijo, dame dinero. Y ellos reconocieron diciendo, pues no tengo oro ni tengo plata. Y no dijeron, yo lo que tengo quiero romper la piñata. No dijeron eso. Dijeron, no tenemos ese dinero, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesús te decimos, levántate y camina. Y se levantó aquel hombre. Y después de eso, Pedro empezó a predicar de una forma espléndida y clara. Y fue ahí lo que causó el conflicto con los líderes judíos. Y fue eso lo que impidió que los refundieran en un calabozo. El hecho de saber que ellos habían actuado bajo el poder de Dios, porque no podían negarlo. Podían negar las palabras de Pedro, pero lo que no podían negar era la acción a través de Pedro, que eran los milagros. La fe no está peleada con la razón, hermanos. Pensar también es creer. Pero por otro lado debemos encontrar un equilibrio entre la fe y la razón. No todo es en base a la fe, pero también no todo es secularizar la fe. Nosotros también debemos seguir esperando milagros, manifestaciones portentosas del Señor en nuestras vidas, en nuestro espíritu y en nuestro ministerio. No debemos abusar de ellos, pero debemos pedirle al Señor que manifieste cosas extraordinarias, cosas maravillosas, que vayan más allá de lo que usted o yo podamos hacer. Hace algunos años venía una jovencita a esta iglesia y venía con el riesgo porque su familia no quería que fuera cristiana.
Y ese día, al terminar la reunión y las actividades, ella me dijo, no quiero irme a mi casa porque mi papá me va a pegar. Mi papá me va a pegar porque le desobedecí. Él sabe que vine a la iglesia. Y en ese momento yo sentí, le dije, ¿sabes qué? No te va a hacer nada, regresa a tu casa. ¿Cómo sabe que no me va a hacer nada? No lo sé, pero creo que no te va a hacer nada. Tú regresa a tu casa. Y se resistía y me decía, no, es que sí me va a pegar mi papá, porque mi papá es muy violento. Y yo le decía, no te va a pegar, confía en el Señor. Pero buena parte de mí, muy pequeñita, decía, ¿y si sí le pega? Pero ese es el diablo, hermanos, que nos pone a dudar. Y la despedí y se fue. Y a los pocos días ella se comunicó conmigo y me dijo, pastor, ¿qué cree? Mi papá no me pegó. Y dije, ¿ves? Confía en el Señor. Y eso reafirmó inclusive mi propia fe, de decir, Señor, si yo también no dudara tanto, cuántas cosas no sucederían alrededor de tu iglesia. Las sanidades, las señales y los prodigios no son una finalidad en sí mismas. Son canales que llevan a las personas a creer en un Dios que verdadero, poderoso y extraordinario. El pasaje termina diciendo que cuando hubieron orado, el lugar en el que se congregaban tembló y no había alarma sísmica. ¿Por qué tembló? Porque se hizo patente la presencia de Dios, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios estaba respondiendo su oración. ¿Por qué? Porque estaban en comunión en la voluntad del Padre. Nosotros, hermanos, estamos llamados a testificar de todas las maneras bíblicas posibles. Lo que no se vale es que dejemos de hacerlo. El mundo lo necesita y Dios nos lo demanda. ¿Estamos enfrentando una fuerte oposición? Sí, pero gracias a Dios todavía no en aras de perder nuestra libertad. Pero debemos luchar en contra de esa oposición que a veces es nuestra más que del mundo. Los creyentes del primer siglo nos enseñan qué hacer para hacerlo con libertad. Primero, oremos. Señor, danos dirección. Segundo, identifiquemos qué es lo que nos impide llevar a cabo esa tarea. A lo mejor es nuestro miedo. A lo mejor el mundo nos está diciendo, ¿y cuándo me vas a hablar de tu Jesús? Y una vez que el Señor nos diga, esto es lo que se te opone, pidámosle valor, dame valor, dame claridad, dame efectividad, pero sobre todo, pero además, Señor, ¿sabes qué? Manifiéstate en la vida. Que todos puedan mirar señales, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús. El mundo necesita a Jesús. Y no lo va a conocer solo con desearlo. Nosotros tenemos que hacer algo, lo que nos corresponda. Y Jesús hará lo suyo. Hagámoslo junto con Él, para que cumplamos su voluntad. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, en esta hora te agradecemos que nos des tu palabra, porque en ella, Señor, nosotros encontramos dirección a nuestras vidas. Y hoy tú quieres que nosotros entendamos, oh Dios, el valor de dar testimonio de ti. Ayúdanos a ser, Señor, como nuestros hermanos en el primer siglo, o como otros hermanos en otras partes del mundo, en donde la oposición, en lugar de achicarlos, los fortalece y los lleva siempre, Señor, a continuar adelante. Permite que hagamos de la oración una forma de vivir, no solo para la resolución de nuestros problemas particulares e inmediatos, sino para transformar un entorno que cada vez se manifiesta más complicado y difícil. Pero Dios, también te rogamos que nos ayudes a ser valientes, a llenarnos de tu espíritu, así como lo dice en este verso 32. Llenarnos de ti, Señor, completamente, y manifestar la gloria de tu nombre. Hazlo a través de esa tu iglesia.
a través de cada uno de nosotros, que no nos sintamos ni excluidos ni fuera de lugar. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz
en la